Hola, en este video tutorial vamos a ver la construcción del rostro tal como lo estuvimos haciendo en clase. Vamos a partir de un plano que vamos a rotar para que quede viendo hacia nosotros. 90 grados sobre X y vamos a cambiarle las subdivisiones a 2 de cada lado. Eliminamos las de la parte izquierda desde nuestra perspectiva y vamos a comenzar a manipularlas, estas partes. Necesitamos, tal como comentamos en la parte teórica, que el rostro esté construido por círculos alrededor de los ojos, alrededor de la boca y en conjunto con los dos ojos. O sea, 1, 2, 3, del tipo de una máscara de luchador. Lo que necesitamos entonces es crear la división que va a separar los ojos de la parte inferior del rostro. La parte intermedia de las que tenemos en este plano tiene que quedar un poco por encima de donde finaliza la narina, más o menos por allí. La parte inferior tiene que irse hasta la barbilla y la parte superior más o menos a la altura de la ceja. En la vista lateral vamos a acomodar estos vértices. Voy a tomar como referencia la barbilla. El punto donde está tocando debe ser más o menos este. La parte central, en realidad no interesa de momento la nariz, necesitamos solamente tener el indicio de la cara como si allí no hubiera o no fuera a haber nada. Y finalmente en la frente. Este es un paso que en clase, recordarán, hicimos hasta después, pero eso no quiere decir que no podamos hacerlo en cualquier momento. Habrá que saber identificar en qué momento conviene hacer primero una cosa que otra de las que se necesitan hacer. Por ejemplo, si vamos a crear nosotros divisiones aquí al centro, esa es una cosa que tenemos que hacer. Ya habiéndola creada, cuando tengamos que mover este vértice hacia atrás, nos daremos cuenta de que este se habrá quedado ahí en medio. Lo más conveniente en este caso sería no hacer esa división, sino hasta después de haber recorrido, porque entonces, cuando hagamos esa división, automáticamente va a quedar asignada a un lugar que está más cerca al que le corresponde. Vamos a darle la forma a la mandíbula, más o menos aquí. Tendremos que poder determinar dónde es donde está y podemos tomar como referencia la boca, la nariz o cualquier otro elemento. En este caso, si nos fijamos, más o menos pareciera ser una línea recta que va de la nariz, atraviesa la comisura de la boca y termina aquí en el pómulo, perdón, en la mandíbula. Entonces, pues vamos a tratar de hacer esa simulación de línea recta y tendría que quedar más o menos por allí. Tendremos que tomar ese tipo de referencias para poder hacer las cosas de manera más conveniente. En este caso voy a dejar la parte de arriba completamente plana porque creo que va a ser más conveniente para realizar las divisiones que tengo que hacer. Vamos a hacer una división en el puente de la nariz. Vamos después a hacer otras divisiones. Podríamos hacerlas también con esta herramienta, sin embargo, resulta más conveniente hacerlo mediante una extrusión. Vamos a hacer que tome la parte de abajo de la ceja. Vamos a tratar de seguir esta línea. Es importante que alineemos las cosas tal como la lógica nos sugiere hacerlo. Por ejemplo, si yo tomo estos vértices y los desplazo a la parte superior y después quisiera poner estos otros vértices justo donde está el párpado inferior, la topología no sería correcta, puesto que esta línea, si la prolongamos, no termina aquí, sino que va más hacia abajo. ¿Cuál es la que sí termina en esta parte? La del párpado superior. Entonces tendremos que tomar ese tipo de decisiones, sobre todo guiados por nuestro instinto.
Ahora sí me parece que es un buen momento crear esta división que comentábamos. Pero primero voy a recorrer un poco más estos vértices. Estos dos sí me parece que están bien allí. Creamos esa división entonces que va a atravesar el centro del ojo. Esto nos va a ayudar a darle forma a esta parte y a la parte interna, porque si no lo hubiéramos hecho así, al mover una de ellas crearía una línea recta. Tendremos que hacer que esto más o menos rodee la ceja, la parte inferior. Y quedamos que esto tendría que rodear esta parte, más o menos. Obviamente nos hacen falta divisiones todavía, pero por el momento es suficiente. Aquí termina la ceja, entonces llevemos este vértice justo a ese punto. Esta es la parte más cercana a nosotros, o sea que pudiera ser que allí esté bien. Esto tendrá que ir más adentro, no mucho. Ahí considero que es correcto. Más o menos. Algo así. Es importante que estemos tomando las vistas de referencia alternadamente porque eso nos va a ayudar a acomodar convenientemente nuestro modelo. Este vértice pareciera estar muy afuera. Si lo vemos aquí nos damos cuenta de que no, que efectivamente está en la posición que debería. Vamos a aplicar la opacidad. Vamos a verlo en perspectiva. Aquí pasa algo y es que esto de aquí nos está creando una cara. ¿Qué vamos a hacer con eso? Vamos a llevarnos esos vértices hasta donde corresponde. Si tomamos en cuenta que estamos poniendo, y de hecho es una buena idea ahorita para comenzar también a redondear, que estamos poniendo este vértice en la 100, tendríamos que llevar justo a la 100 ese vértice. Este está en el pómulo debería estar más o menos por allí. Vamos a ponerle el X-ray. Más o menos por allí. Seguramente esto tendrá que ir mucho más adelante. Ahí está. De momento no voy a hacer mucho con esto. Ahí los tengo, ahí me parece que es correcto que estén. Sí puedo comenzar a redondear la parte inferior y entonces alinear también donde corresponde. Lo que comentábamos hace un momentito. Al haber hecho estas divisiones después de haber movido el vértice, prácticamente quedaron de modo automático alineados. Ahí está. No pareciera ser algo que de momento nos impresione, pero vamos por buen camino. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a crear una extrusión. Esto de aquí nos sirvió además de para hacer la división que va a ayudarnos a modelar mejor el ojo, nos va a servir para crear esta parte de la máscara del luchador sin tomar en cuenta la parte de la mejilla. Si no hubiéramos creado esta división y hubiéramos extruido para hacer la boca, tomando todo esto quedaría una bocota impresionante y la topología no sería la correcta. Vamos entonces a seleccionar las caras inferiores. Vamos a hacer una extrusión y escalamos. Esto va a formar la boca. Escalamos también de modo horizontal. Vemos que aquí tenemos una cara que nos va a estorbar. La eliminamos. Tomamos este borde, lo ponemos en 0 y movemos vértice por vértice hasta colocarlo en la posición que debería tener en la boca. Voy a ir haciendo lo mismo en la vista lateral para que vayamos acomodando de una vez. No sé si sea la sonrisa que tiene esta mujer en este momento en esta foto, pero esta parte del labio es muy plana en comparación con la de acá. Vamos a tratar de hacer esa redondez que se parezca más a esta.
Es importante tomar en cuenta que ninguno de estos dos vértices nos va a servir como la comisura del labio. Tendremos que crear posteriormente uno aquí. Ahí está más o menos. Esta es la parte de la boca, labio inferior. Les he comentado muchas ocasiones que no nos va a cuadrar al 100% la vista lateral con la vista frontal, y aquí es evidente. Mientras que este vértice está tocando la línea inferior del labio, este otro queda por encima. Tendremos que tomar una decisión cuál de las dos va a ser la que nos va a regir. En este caso yo elijo la vista frontal, y entonces voy a colocarlo nada más, en la parte que más se acerque a lo que necesito. Vamos a pensar, ¿esta parte del labio permanece plana en nuestra boca o bien ya comienza a irse hacia atrás? Realmente esta curva es muy poco pronunciada, por lo tanto vamos a hacer que en la vista lateral tampoco sea tan pronunciada. Tendremos que colocar estos vértices de manera que tocaran la parte del labio que corresponde. Lo mismo, estamos por encimita en relación con la boca, pero eso sucede y es completamente natural en cualquier modelo. Y este, más o menos. No se preocupen todavía por esta línea, no tenemos control sobre ella porque no tenemos vértices, pero después vamos a ir adecuándola. Vamos a ir fijándonos con suavidad qué tal va quedando nuestro modelo. No parece nada atractiva esta mujer, pero vamos a continuar. Necesitamos hacer otra cosa. Vamos a dedicarnos solamente al ojo en este momento. Sé que en clase hicimos cosas por aquí abajo, pero de momento solamente vamos a tratar al ojo. Tendremos que crear una división aquí intermedia para poder hacer una forma que no esté tan cuadrada, sobre todo en los bordes. Si hicimos una división vertical que atravesara la bolita esta negra que no recuerdo cómo se llama, es completamente lógico pensar que la horizontal también tendría que atravesar. Ya con esto creado, entonces sí tenemos muchos elementos para poder darle mayor redondez a nuestro modelo. Recuerden que aquí estamos en la parte inferior de la ceja. Esto yo sé que ya lo habíamos alineado, pero como no teníamos esta otra ayuda, ahorita ya tuve que moverlo, no hay problema. Ahí está. Y ahora sí tenemos una forma más circular. No es tan evidente allí, pero lo será dentro de poco. Vamos a trabajar con el ojo. Ahí está. Esta es la parte central. En algún momento nos desharemos de todo esto. De hecho, ¿por qué no ahora mismo? Ahí está. Al haber eliminado estas caras, nos damos cuenta que ya el óvalo es mucho más definido que como lo teníamos anteriormente con las caras. ¿Se dan cuenta? Suprimir. Aquí está, suprimir. Bien. Este de aquí. Este suele darnos muchísimos problemas. Tóquense esta zona mientras están viendo este video y ustedes notarán que esto está muy hacia atrás. Y con esto hemos tenido muchos problemas, sobre todo porque pareciera ser que nos da miedo. Incluso si se atreven, notarán que el lacrimal está por detrás del ojo. O sea, si pudieran tocar esta parte del ojo para tratar de ver en qué proporción está alejado el lacrimal, verán que esto está mucho más atrás. Por lo tanto, si aquí tuviéramos la bolita del ojo, esto tiene que ir por atrás. No tengan miedo de hacer ese tipo de desplazamientos. Esta parte creo que más o menos está por ahí. Este de aquí, más o menos. Este de acá, más o menos. Vamos a ver nuestro modelo. No pareciera estar mal. Vamos, desde luego es completamente natural que tengamos que hacerle muchos movimientos todavía, pero pareciera ser un buen punto de partida. Para continuar trabajando con el ojo necesitamos hacer algo.
vamos a ponerle una esfera que nos represente el globo ocular. 20 divisiones son demasiadas, vamos a convertirlas en 8. Y esta nos sirve un poco de refuerzo mnemotécnico o recordador fácil para cuando estemos modelando y nos preguntemos ¿cuántas divisiones tenía yo que hacerle? Recordarán ustedes que la mayor parte de las ocasiones estamos haciendo 8 divisiones. Brazos, piernas, aquí en el pecho, ya que completamos nuestro tutorial. Vimos que teníamos esas 8 y les comentaba en algún momento en clase también que cuando tenemos 8 divisiones, eso nos ayuda a que esta bolita, ahora sí parece una bolita, cuando sea escalada tendrá que ocupar las dimensiones de la pupila. De ese modo podríamos darnos cuenta que nuestro globo ocular tiene el tamaño ideal, porque hay ocasiones en las que hacemos un ojo de este tamaño, otro de este tamaño, y nos vamos a guiarnos porque esta división, la primera que encontramos a partir del centro, se ajuste perfectamente a la pupila. Vamos a tomarlo así como punto de referencia. Lo llevamos también hacia adelante. Y pasa lo mismo de hace ratito. Estamos por arriba. Esto me lleva a suponer, vamos a ver si no hacemos una locura, que si desplazamos nuestra imagen de referencia un poquito hacia arriba, probablemente quede solucionado lo demás. Más o menos, aunque no queda del todo correcto. Pero bueno, espero no haber hecho una barbaridad de la que después me vaya a arrepentir. Muy bien, tenemos aquí entonces el globo ocular. Allí está. ¿Sale? Vamos con este cambio que acabamos de hacer en la posición de nuestra imagen de referencia a hacer algunos pequeños ajustes. Le voy a crear una capa. No me interesa verlo todo el tiempo, así que es una buena idea que creemos una capa para que posteriormente podamos ocultarlo o podamos bloquearlo para que no se mueva accidentalmente cuando hagamos algún movimiento nosotros. Bien, más o menos está como lo necesitamos. Vamos a hacer una extrusión de esta circunferencia. Extruimos y escalamos hacia el centro. Lo que vamos a hacer ahora es construir el párpado. Vamos a hacerlo de manera diferente. Recuerden que no es una receta que tengamos que aprendernos. En clase hicimos primero esta parte del párpado. Vamos a hacer primero la forma que rodea al ojo y después hacemos el párpado. A ver qué tal nos resulta. Ahí está. Y movemos. Ahora que estamos haciendo estos movimientos, es importante que notemos lo mismo que veíamos con el ombligo de la figura del torso. Las líneas van apuntando hacia un lado. Voy a deshacer lo que había hecho. Como lo teníamos originalmente, esto no apuntaba al centro, apuntaba hacia arriba. Este sí y este hacia abajo. Sin embargo, ya que estuvimos moviendo, ya todo va apuntando hacia un punto fijo. ¿Sale? Nuevamente con esto no hay que tener miedo. Esto es el lacrimal. Tiene que estar del otro lado del ojo. Más o menos alineado con este. Vamos a ir viendo acá. Ok, más o menos. Más o menos ahí está. Pero ¿para qué queremos entonces nuestra figura de la esfera?
justamente para llevar cada uno de los vértices hasta donde toque a la esfera, como lo haría el ojo normal. Estos dos decíamos que van muy a la par. No se preocupen si aquí tendrían que hacer un movimiento antinatural, porque sabemos que esto se rellena posteriormente. Ahí está. Bien, le falta trabajo, pero vamos bien. Les comentaba en clase también que necesitaríamos una división más aquí y seguramente una más por acá para poder crear la ilusión del lacrimal. No vamos a hacerlo, puesto que nuestra figura no pretende ser tan realista. Sí vamos a tratar de darle una forma que no sea completamente un óvalo, sino que parezca realmente un ojo. Pero no hay que preocuparnos por lo otro. Vamos, si ustedes deciden hacerlo está bien, lo vimos en clase, entonces perfectamente válido que ustedes lo hagan. Después de eso, ¿qué hacemos? Vamos a tomar el borde. Mientras que hace ratito pasó que cuando quise seleccionar este no se pudo, sino que tuve que ir seleccionando uno por uno, ahora sí, como que ya Maya entendió que todo esto son círculos que van haciéndose más pequeños. Vamos a extruir un poquitito y a mover un poquitito hacia atrás. ¿Eso para qué es? Es para crear una especie de bisel que va a darle, ¿cómo decirle? La forma que requiere. O sea, no va a hacer que sea, va a permitir, perdón, que no sea una curva continua hasta el fondo, sino que sea algo medio plano y después tenga un pequeño doblez. Me parece ya con suavidad que quedó demasiado grande, entonces vamos a hacer menos separado ese bisel. Vamos a volver a extruir y ahora sí, con W, creo que hice dos extrusiones. Esperen, ahí está. Voy a suavizar para asegurarme que tengo una sola. Una extrusión, W, y llevamos para atrás esto. Vamos a suavizar. Bueno, ahí ya no tenemos ese hueco que se veía en el ojo. Lo que sí notamos es que ahora ahora ya no están tan bien acomodados estos vértices. Vamos entonces a moverlos en la vista de perspectiva. Creo que tomé otros que no debía. Sí, efectivamente. Tomé estos de atrás. Necesito estos dos. Solo esos dos. Adelante. Aquí hay dos. Adelante. Y quizás un poco hacia el lado y hacia arriba. Aquí hay otros. Adelante. Hacia un lado. Estoy seguro de haber tomado ambos. Me parece de hecho que no, que había tomado uno solo. Ahí está. Ahí está. Ya luce mucho, mucho mejor. Todavía le hace falta trabajo, pero eso lo vamos a ir haciendo después. Me refiero a esta zona. Lo que sí vamos a trabajar ahorita es el párpado. Voy a ponerle el X-Ray. Necesitaremos crearle aquí un circulito. Stretch. Más o menos. Vamos a mover los vértices hasta que ocupen la posición que se asemeje a nuestro modelo de referencia. En este caso voy a hacer transparente el globo ocular para que no me estorbe. Nuevamente hacia adelante, hacia atrás. Ya que tenemos ahorita
esta forma, que ya no necesitamos tanto la imagen de referencia, podemos quitarle el X-Ray porque esto nos va a permitir que hagamos movimientos con mucha mayor precisión. Esto de aquí, tóquense ustedes, véanse en el espejo, notarán que no tiene esta inclinación, sino que es un poco más vertical. Lo mismo esta parte, la parte superior del párpado. Entonces, esto que es el párpado, vamos a llevárnoslo hacia atrás. Este simplemente pretenderá darle esa redondez que tiene. Este de aquí, vamos a tomarlo por pares y vamos a asegurarnos de no haber seleccionado algo indebido. Vamos a levantarlo un poquito para esa apariencia que yo les decía que es más vertical. Este de aquí, probablemente necesitemos tenerlo un poco más atrás, pero también es bastante lógico pensar que este tendría que estar un poco más hacia adelante. Vamos a ver el resultado aquí. Ya tiene una cierta forma de párpado. Este vértice hace falta llevarlo un poco más atrás. Vamos a bajarlo. Vamos a ver este de aquí. X-Ray nuevamente. Esto es la ceja. Y si resulta que el movimiento que habíamos hecho hacia arriba pareciera ser que hizo que las cosas cambiaran ligeramente. Vamos a llevarlo. Esta es la ceja. Ok. Esto aquí. Esto acá. La parte inferior de la ceja. O sea, por allí. Este otro está metido bien, eso es correcto. Muy bien, tenemos más o menos ya creado un ojo. Bueno, la forma que rodea al ojo con sus párpados y toda la cosa. Nuevamente tenemos aquí movimiento por lo que hicimos. Recuerden, hay que estar constantemente revisando que las cosas hayan sido correctamente realizadas. Bien. Eso seguramente tendrá que salir un poco más, lo haremos un poco más adelante. Vamos a trabajar ahora con el área de la boca. ¿Qué tendremos que hacerle a la boca? Primero que nada, necesitamos, y sobre esto les he insistido un montón de veces, esta línea. Aquí es más evidente. Esta línea lo que va a hacer es darle mucha expresión a nuestro rostro. Revisen por favor modelos que hayan hecho, modelos que se encuentren por internet, y si resulta que esta línea en algunos casos se está rodeando más allá de esta zona, quiere decir que no está bien planeado. Lo que es más, esta línea, hemos comentado, véanse al espejo, rían, exageren una risa y notarán que esto les crea también por aquí una pequeña, no es arruga, bueno, una marca parecida a esta. Se les va a notar aquí y luego esto sube aquí a la barbilla. Entonces esta es la forma que estaremos buscando. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear abajito de la que teníamos en medio una línea y eso es lo que nos interesa, que quede justo ahí en la narina. Ya que la tenemos, con los vértices vamos a crear esta línea. Ahorita no nos va a quedar bien aquí. ¿Por qué? Porque nos hace falta una división, por lo menos. Decía que esto les va a crear más o menos por aquí una indicación. Y esto otro tiene que quedar en la parte superior de la barbilla. Parte superior de la barbilla es aquí. No acá, no acá, aquí exactamente. Nuevamente hagamos el ejercicio mental. Esta parte, tal como esta, va completamente plana, va muy atrás. No va tan atrás. Más o menos así creo que debería ser. Aquí sí se nos movió mucho esto de la barbilla. Como ya hice ese cambio, ni modo, no voy a estar moviendo para arriba, para abajo. Lo dejo así.
Simplemente voy a ir tomando, aquí está planito, entonces esto tendría que seguir siendo planito. Este de acá, ahí está bien. Ese de acá ya lo teníamos más o menos. Aquí se nota algo bastante feo. Necesitamos una división aquí que nos permita manipular esos vértices. Insert Edge. Creamos la comisura del labio. Aprovechamos también para deshacernos de estas caras que no nos sirven. Y ahora sí, vamos a poder hacer muchas más cosas con nuestros vértices. No lo estoy poniendo aquí porque ahí deba ir, simplemente para que no me estorbe. Esta es la forma. ¿Hasta dónde debería ir? Más o menos por allí. Aquí baja, forma ese pliegue que les comentaba que se nos va a hacer. Y ahora sí podemos definir la comisura del labio. Este tendría que irse atrás. Con esto ya podemos darle un poco más de forma. Este de aquí que apunta completamente hacia abajo, ahora sí podremos moverlo hacia donde le corresponde. Tenemos más o menos la figura de los labios. Este vértice está muy adelante. Esta parte de aquí comienza a irse hacia atrás, entonces habrá que hacerlo hacia atrás. Y ese otro que había yo movido para que no me estorbara, en la vista lateral me sigue estorbando. Con esta otra división, pues ya podremos crearle un poco más de forma al pogo. Ahí está, más o menos. Esto lo vamos a redondear posteriormente. Este de aquí no me gusta cómo luce, ¿por qué? Pues porque está muy adelante. Recordemos que es este pliegue que tenemos, entonces vamos a llevarlo justo en donde está ese pliegue. Ahí está. Este corresponde a la narina. Vamos a ponerlo aquí justamente y lo ponemos allí. Este otro corresponde al pómulo. Tiene que ir más atrás. Este otro es la base de la nariz. Ese, ahí está bien. Aquí hay algo que luce sumamente extraño. Vamos a ver a qué se debe. Bueno, en realidad ya si lo vemos así, no pareciera ser tan descabellada la posición que guarda. Obviamente con el trabajo que vayamos haciendo, esto va a lucir mucho más natural. Vamos a seguir trabajando con los labios. Muy cuadrado, vamos a bajar un poquito. Listo. ¿Qué necesitaremos? Necesitamos otra división aquí. Eso nos va a servir también para crear posteriormente la nariz. Comenzamos aquí. Y ahora es cuando estamos agradeciendo tener esa buena planeación y esa buena topología. Hay ocasiones en las cuales cuando estamos haciendo un modelo, al crear nuevas líneas se nos van hacia otras partes que no nos interesa modificar. En este caso, nuestra topología está suficientemente bien planeada como para que nos esté dando los resultados deseados. Vamos a redondear también. Vamos a crear ahora sí los labios. Si hacemos esto se nos va a crear una selección en todo el contorno del rostro. Entonces seleccionamos el primero, doble clic en el último que queremos. Extruimos, escalamos y cerramos los labios. Esto quedó espantoso, no hay problema. Ahorita lo modificamos. Ya quedó. Vamos con estos dos. Bueno, empecemos con esto. Primero que nada, tendremos que moverlos hacia adentro.
recuerden, lo mismo que les decía hace un momento, tendrían que ir apuntando hacia alguna parte, en este caso hacia el centro. No podemos dejar vértices que tengan una secuencia y después abruptamente se vayan hacia otro lado en formas como estas. Obviamente habrá partes del cuerpo seguramente, pero más en objetos inanimados que tengan ese comportamiento, o sea que sí requieran que tengan ahí una pequeña inclinación. Estos dos los llevamos ahí. Este de aquí lo llevamos adelante. Este otro que es la comisura, también un poco hacia adelante. Estos dos, aquí la boca está abierta, aquí está cerrada. Bueno, ligeramente separados los labios. Entonces, tenemos que calcular más o menos cuál es la posición que debería guardar. No se antoja todavía darles un beso, y eso es porque todavía le hace falta darle un poquito de forma. Un loop aquí, otro loop acá. ¿Por qué este de acá? Porque este es el que nos va a dar lo mismo que con los labios, ese pequeño biselito que tenemos alrededor de los ojos. Dije los labios hace rato, de los ojos. Y estos son los labios. Tomamos el borde, redondeamos un poquito. Aquí es ciertamente difícil saber cómo debería estar distribuida la geometría porque no tenemos la imagen de referencia correcta. Pero vamos a hacer uso de nuestros conocimientos de anatomía y vamos a determinar que más o menos ahí tendría que ir. Vamos a ver el resultado. Ya tiene un poco de mayor apariencia de labios. El trabajo que necesite hacérsele, pues se le va a hacer a la larga. Muy bien. ¿Qué más vamos a hacer? Eso que todos ustedes han estado esperando y que hasta este momento se va a hacer realidad. La nariz. Vamos a crear la nariz. Antes de hacerlo, voy a darle cierta redondez a esta zona. La topología hasta este punto es bastante conveniente. Nos está permitiendo hacer muchas cosas que vamos a requerir. Ahí está. Nuevamente, vista lateral y vista frontal. Estamos haciendo un acomodo. Esto de aquí. Esto tiene que ir mucho más atrás. Este de aquí también. Recuerden esta línea. Y esto es fácil suponer que también deberemos hacerlo más para atrás, sobre todo porque recordaremos lo que sucede cuando tenemos vértices muy juntos o bordes. Nos crean algunas arrugas indeseadas. ¿Cómo vamos a crear nuestra nariz? Faces. Vamos a seleccionar las caras que corresponden a la parte donde inicia la nariz, la parte inferior, y dos caras más hacia arriba. Coincide, en este caso, exactamente con la parte en la que comienza a dibujarse esa nariz. Yo amo la nariz de esta mujer, creo que es la nariz perfecta. Extruimos y rotamos un poquitito. Esto de la rotación también es algo que no necesariamente tendríamos que hacer, pero nos ayuda para facilitar un poco el trabajo. Ahí está lo que tenemos. ¿Qué vamos a hacer? En la vista lateral vamos a acomodar los vértices de modo que nos dé esa forma que debe tener la nariz. Bueno, estaremos notando que por aquí hay unos vértices más. Eso es porque al extruir se creó una cara
de este lado. Vamos a deshacernos de esa cara y vamos a continuar construyendo nuestra nariz. Así tal como la tenemos, si la vemos desde abajo, pues notaremos que es una posición bastante antinatural. Esta línea que habíamos creado prácticamente se va a mantener plana en todos lados. Entonces tendremos que llevar los vértices muy cerquita de donde se encuentran los que están del otro lado. Tampoco es que esté completamente plano, sí tiene una pequeña inclinación, pero es muy pequeña. Bien, ahí está. No parece todavía ser una nariz bien creada. Necesitamos todavía hacer muchas modificaciones. La primera de ellas es la siguiente. Cuando estamos suavizando, notaremos algo raro en esta parte. O sea, tenemos una circunferencia. Eso es porque hicimos una extrusión. En esta parte está perfecto, en esta parte también. En esta parte seguramente no está mal, pero aquí sí. ¿Qué vamos a hacerle? Recuerden que hemos comentado que cuando vamos a meter y quitar bordes, no necesitamos quitar la suavidad. No nos causa ningún inconveniente. Vamos a quitar este borde. Vamos a utilizar la herramienta Interactive y vamos a crearle, si la suavidad me lo permite lo hago, si no me lo permite pues se la quito. Vamos a crearle una división que vaya hacia arriba. Vamos a deshacernos de todo lo que no necesitemos. En este caso tenemos aquí un borde. Observen por favor esto. Observen esto de aquí. Hay ocasiones en las cuales cuando ustedes me muestran un modelo no se nota la uniformidad en las líneas, sino que de pronto hay cosas como esta. Muy probablemente se deba a que tienen algunos vértices huérfanos en medio. Cuando los quitamos, automáticamente se alinea perfectamente lo de arriba con lo de abajo. ¿Sí? Nuestra nariz tendría que quedar así. ¿Sale? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer después de esto? Vamos a tomar la cara que corresponde a la narina y vamos a extruirla de modo lateral. Extrusión y lateral. ¿Ya parece nariz? No, todavía no, pero está en vías de serlo. Ahora sí, vamos a comenzar con la talacha dura. Crear la nariz. Hay ocasiones en las cuales será conveniente que quitemos el X-ray para que sepamos cuál vértice es el que estamos manipulando. Este de aquí, bien, debe corresponder al inicio de la narina. Este de aquí tiene que irse para acá. Este tiene que bajar mucho y este también. Este seguramente conviene que tenga una forma inclinada hacia abajo para dar esa apariencia que se requiere. Vamos a irlo trabajando también en la vista lateral. Volvimos a subir esto, pero vamos entonces a bajarlo. Ahí está. Voy a hacer, y eso porque es muy conveniente, no les recomiendo que lo estemos haciendo, de hecho les voy a recomendar mejor, a pesar de que me vieron hacerlo, que no hagan ese movimiento que yo hice con este plano. Si logro tomarlo algún día, no pude hacerlo, está bien. Vamos a tomar la imagen de referencia para crear esto de aquí. O sea, tendríamos que cubrir perfectamente con esto de aquí esa parte de la narina. Aquí no hay problema. Ustedes no se angustien por esto. Con las divisiones que creemos después, eso va a quedar resuelto. Ok, aquí se me fue un vértice muy hacia atrás, que es este. Si suavizo seguramente quedará adelante, pero
Sabemos que no vamos a dejar que la suavidad nos libre de la toalla de vapos. Hay que tratar de hacer las cosas bien desde el principio. Necesitamos más divisiones. ¿Para qué? Una, para crear la punta de la nariz y esta redondez. Entonces dividiremos aquí y dividiremos acá. Vamos a hacerlo con Insert Edge. Nos está creando una división más. No hay ningún problema. Nos crea una división más. ¿Habrá problema? Tenemos muchas líneas que están juntas. Si eso nos causa un problema, hay modo de solucionar. Lo vemos más adelante. Ahora sí, con estas divisiones que hemos creado, podremos darle una apariencia mucho más natural. ¿Que necesitamos otra acá? Puede ser, puede ser. Lo iremos viendo sobre la marcha. Lo importante es, antes que nada, darle la apariencia básica. Ya los detalles y todo lo demás lo iremos trabajando con el tiempo. Ahora, estos ya nos dan posibilidad de darle también la forma redonda que tiene la narina. Este de aquí necesito ver en otra vista qué es lo que está afectando. Ok, esto no me afecta porque es la parte que ya queda por detrás. Entonces, no hay mayor problema. Lo que sí es que vamos a comenzar a redondear la parte de la nariz. Tampoco necesitamos ser expertos en anatomía para intuir hacia dónde deberíamos hacer los movimientos. Tenemos nuestra imagen de referencia. Eso nos va a ayudar bastante bien. Aquí es de esas ocasiones en las que les comentaba que sí se justifica la pendiente porque esto va y regresa. No es que tenga que tener continuidad completa en línea recta. Este de aquí tendría que ir más hacia abajo. Bien, la apariencia ya luce razonablemente bien. Vamos a hacer una extrusión para la fosa nasal. Voy antes que nada a hacer más angosto esto. O sea, sabemos que esta parte que divide esas fosas nasales no es muy pronunciada. Es bastante angosta. Entonces, vamos a hacer uso de la lógica. ¿Utilizaremos dos o solamente uno? Probablemente estaríamos tentados a utilizar solamente este de abajo. Sin embargo, si lo hacemos así, la apariencia no será la deseada. Ahora, acabo de darme cuenta de algo. Tenemos ya aquí suficientes vértices como para darle una redondez que luzca bastante bien. Entonces, vamos a tomar algunos de esos vértices para, en la vista superior, poder crear más redondez. Es algo como lo que hacíamos cuando estábamos modelando el torso. Veíamos, sobre todo en la parte de la cadera, que quedaba muy cuadrado, solo cuando lo veíamos desde arriba. Si lo veíamos lateralmente o frontalmente, no pareciera haber problema. Aquí creo que esto tendría que estar un poco más hacia adentro para tener una apariencia mucho más natural. Muy bien, vamos a hacer ahora sí esa extrusión que tanto hemos deseado. Extruimos, escalamos. ¿Cuánto? Pues lo que nos vaya indicando nuestra imagen de referencia. Este otro borde lo voy a mover en un momentito, no se angustien por ello. Ahí está. Extruimos
llevamos hacia arriba, poco hacia atrás, y solo para que no me vaya a causar conflictos, también escalo. Hago este movimiento para que no vaya a suceder que cuando yo esté modelando, a lo mejor dándole un poco más de definición a la nariz o a cualquier otra parte, se pueda salir, que no ocurra algo como esto. Dijimos que este de aquí íbamos a moverlo posteriormente y también es bastante probable que necesitemos hacer esto. Esta es la punta de la nariz. Ahí tenemos una nariz que con un poco más de trabajo quedará perfecta, pero hasta este punto queda bastante bien. La cara que tenemos ahorita formada tiene ya una apariencia bastante agradable. Ya no es como la mascarita que teníamos trabajando desde el inicio. Habrá necesidad de una división aquí seguramente, habrá necesidad de otra por acá. Vamos a hacerla de hecho. Vamos a concentrarnos en detallar algunas partes. La barbilla forzosamente tendremos que tener uno en la mitad, porque de lo contrario no tendría redondez en absoluto. Vamos a tomar el borde, vamos a llevarlo hacia adelante. Ahí está. También es importante hacer notar que la topología aquí nos lleva a darle una forma que también sea circular, como la que nosotros tenemos en nuestra barbilla. Esto tiene más pendiente que lo que tendría aquí. Ya la hicimos. ¿Qué otra cosa necesitaremos? Pues seguramente una división aquí para darle mayor redondez. Y observen cómo la línea se está dibujando siguiendo la topología que ya marcamos. No es una línea completamente recta. El movimiento que tendremos que hacerle posteriormente en realidad va a ser mínimo en algunas zonas. Esto de aquí me suena que sí tendríamos que llevarlo más adelante. Lo mismo que esto. Eso que salió allí es el numerito de la herramienta de grabación. Ya que tenemos estas divisiones creadas, entonces podremos seguir dándole redondez a esta parte. Queremos a lo mejor uno aquí, para que esto no sea tan plano. Está perfecto. Ahí está. Vamos a ver qué sucedió ahora con nuestro ojo. Esta línea que tenemos aquí es la que va a darle forma a la ceja. Entonces, vamos a hacer que nuestra ceja quede perfectamente definida. Vamos a observar con suavidad y en perspectiva si esos vértices de más nos dan algún problema. Aquí hay algo pues ligeramente incorrecto. Eso podremos corregirlo. No, parece que las cosas no están tan mal, aunque creo que sí nos sobra un vértice. Que esta línea de aquí tendríamos que convertirla en esta de acá. Vamos a ir haciéndolo. Conectamos los componentes. Nos deshacemos de este otro. Nos deshacemos de los vértices que no tienen razón de ser. No podemos deshacernos de esta división, es sumamente importante. Pero lo que sí podemos hacer es crear una división aquí. Otra acá, otra acá, otra acá, otra acá. Nos queda un triángulo por aquí. ¿Qué pasa si unimos al centro?
Ya no hay triángulo. Ya no hay triángulo. Ya no hay triángulo. Ya no hay triángulo. Aquí necesitamos otra línea. No funciona. Sí, porque de hecho este sigue siendo de 4. Ah, perfecto, ahí está. Nos deshacemos de este. Interactive. Split. Está. Pudiera parecer que así. Igual y no. Pudiera ser que luzca mal. No me lo parece a mí, pero está abierta la posibilidad de que eso se modifique posteriormente. Si vemos la vista superior, pues nos daremos cuenta de que la frente no tiene una inclinación tan pronunciada como la que estábamos dándole. Entonces tendremos que llevar esto más hacia adelante. Para darle la apariencia que debería tener. Ya que tengamos perfectamente creada la forma, cosa que, repito, no es que ya lo hayamos hecho, todavía le hace falta trabajo, pero hasta ahorita va bastante bien, vamos a tomar la parte superior en la vista lateral, pero es más, vamos a llevarnos todavía esto. Extruimos primero. Unimos los vértices. Ahí está. Realmente en la frente había poco trabajo por parte nuestra. Aquí sería conveniente tener una división más para poder crear esa forma. Ahí se muere. Ahí está. ¿Por qué no lo continuó? Muy probablemente por algún vértice. Este de aquí. Ahora sí voy a ocupar el Interactive. Le damos forma. Y este nos va a servir justo para darle esa formita. Y eso nos da pues mucha mayor libertad, mucho mayor control sobre el resultado final de la ceja. Ustedes después seguramente tendrán la necesidad de crear más divisiones en muchas otras partes. Háganlo eso hasta el final, por favor. No lo vayan haciendo conforme se les ocurra que lo necesitan. Denle primero la apariencia general y ya después fíjense en los detalles. A menos que sea imprescindible, como en este caso. Ahí vamos. Esto sigue sin convencerme, pero vamos. Esta parte es la que interesaba más que nada para este punto. Después veremos cómo resolvemos esto. ¿Sí? Digo, no me agrada cómo está luciendo, pero eso lo vemos más adelante. Si ya tenemos una forma que nos satisfaga, vamos entonces a tomar la parte superior. Extruimos y llevamos hacia arriba. Vamos más o menos a emparejarlo. Ahí está. Extruimos y nuevamente llevamos, pero ahora hacia atrás. Rotamos un poquito
Y vamos a tratar de seguir la forma de la cabeza. Extruimos, rotamos más todavía. Este tendría que quedar casi el centro. Extruimos, rotamos. Extruimos otra vez. Movemos. Rotamos un poquito. Probablemente después le tengamos que poner algunas divisiones. De momento me parece que así es correcto. Tenemos más o menos la forma del cráneo. ¿Vale? El modelo que ustedes hagan en algún momento tendrá que lucir muy parecido a este. Vamos a ver si podemos eliminar esta. Esta. Y con el Interactive crear una línea recta. Sí se pudo allí, pero aquí tenemos 5. Entonces, si llevamos aquí, nos va a dar un loop infinito. Si llevamos acá, ya tenemos 4. Ahí está. Aquí seguramente hay algunos vértices que estorban. Bien. Podemos deshacernos del X-Ray. Aquí está bastante extraña la cosa. Y pues por intuición, por nuestros conocimientos de anatomía, podemos ir dándole la forma que debería tener una nariz. Suele ser más delgadita en esta zona y ensancharse hacia arriba y hacia abajo. Entonces vamos a tratar de hacerlo. De manera muy artesanal, con mucho cuidado. Recuerden que esta mujer ganó un Oscar, así que se merece todo nuestro respeto. Además de que es guapísima y es muy buena actriz. Esto luce demasiado cuadrado. Vamos a llevarlo hacia atrás, hacia atrás. Este también. Hecho todos. Hacia el frente, hacia atrás. Acuérdense, es imprescindible deshacerse de esas cosas cuadradas. Lo que esté completamente cuadrado no nos sirve.